Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 9, que está conformado por Jefferson Julián David Sánchez Daza, Karen Tatiana Caballero Salcedo, Liliana Esther Álvarez Rodríguez y mi persona, Claudia Natalia Ortiz Villalba. Yo les voy a hablar sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis es un enfoque psicológico el cual estudia, investiga y describe cómo se forma, cómo se desarrolla y cómo funciona la estructura psíquica del sujeto. Surgió a finales del siglo XIX y fue desarrollado por Sigmund Freud, médico y neurólogo austriaco considerado como el padre del psicoanálisis. Él creía que poderosos impulsos biológicos, principalmente de naturaleza sexual, influyen en el comportamiento humano. Opinaba que esas tendencias eran inconscientes y que creaban conflictos entre el individuo y normas sociales, y que el origen de todos los trastornos presentados se encuentran en conflictos no resueltos durante la infancia. Freud fue el principal precursor del psicoanálisis. Etapas del desarrollo psicosexual. Esta teoría plantea los impulsos de placer que buscan los infantes conforme crecen y se centran en un área específica del cuerpo llamada zona erógena. Cada etapa cuenta con características propias que, al no ser realizadas satisfactoriamente en años posteriores, causará algunos conflictos en el individuo. Etapa oral. Comprende desde el nacimiento hasta los 12 a 18 meses. La zona erógena es la boca, por lo que el bebé siente placer al chupar. Etapa anal. De los 12 a los 18 meses, de los 12 a 18 meses a los 3 años, en esta etapa la zona primordial es el ano, es decir, el niño representa dolor o placer al retener las heces o los gases para después expulsarlos. Etapa fálica. Comprende de los 3 a los 6 años. En esta etapa se le considera al infante como un perverso polimorfo debido a la diversidad de conductas sexuales que presenta como el objeto de la autoexploración. Etapa de latencia. Esta etapa va de los 6 años hasta la pubertad. En este momento la sexualidad entra en un proceso de descanso y los impulsos sexuales son canalizados a actividades más aceptadas por la sociedad. Etapa genital. Se presenta desde la pubertad hasta la adultez. Los deseos sexuales en el individuo se hacen demasiado intensos para ser reprimidos, por lo que comienzan a manifestarse en esta etapa. La zona erógena son los genitales. Tópicas del aparato psíquico. Esta teoría postula el aparato psíquico se estructura en ciertos sistemas dotados de características o funciones diferentes, en cada uno de ellos en los que ocurren los procesos psíquicos. Se dividen en dos tópicas. Consciente, que son todas aquellas percepciones internas y externas dentro del conjunto de los fenómenos psíquicos. Preconsciente, que califica los contenidos que no están presentes en el campo de la conciencia pero pueden venir inconscientes. Inconsciente, que son contenidos no presentes y su cualidad es incompatible en el campo de la conciencia. Segunda tópica. Ello es la instancia más primitiva y original del individuo en el cual se presentan todos nuestros impulsos y pulsiones. Superyo es la parte ética y moral del individuo, es decir, las reglas para la sociedad, familia y padres no inculcan. Yo es la instancia encargada de cumplir de manera realista tanto los deseos y demandas de ellos como las exigencias del superyo. Funciones específicas del psicólogo en cada uno. Su objetivo es la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales mediante un enfoque analítico que busca el origen de malestar a través del inconsciente del individuo. Tratamiento basado en el psicoanálisis fundado por el neurólogo austriaco Sigmund Freud, investiga cómo los aspectos inconscientes influyen en nuestras relaciones interpersonales y en los patrones de pensamiento, así como en nuestras conductas y sentimientos. La formación del psicoanalista es rigurosa y requiere trabajar en tres aspectos. El primero es un profundo análisis personal para poder mostrar lo que siente y percibe su paciente. Asimismo, debe adquirir bajo supervisiones con otros psicoanalistas de mayor experiencia un aprendizaje de casos clínicos durante un tiempo extenso y una formación del método psicoanalítico de investigación del inconsciente y de los modos de la intervención en psicoterapia psicoanalítica. Bueno, voy a hablar del humanismo. El humanismo es un concepto polisémico que se aplica tanto al estudio de las letras humanas, los estudios clásicos y la
filología grecorromana como una genérica doctrina o actitud vital que concibe de forma integrada los valores humanos. Este movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, que rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras redescubrió y estudió. El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural, y gracias a esto hubo un cambio radical en el pensamiento de esa época y fue una de las causas que llevó al surgimiento de la Edad Moderna. Sin duda, pues fue un movimiento necesario que fue cambiando a través de los años y ayudó a comprender y a estudiar de forma más amplia lo que es el ser humano. El humanismo se basa en entender y estudiar al ser humano, pues ya que este es su principal objeto de estudio. Tiene como sentido lo que es valorar al ser humano y la condición humana, y todo esto pues está relacionado con lo que es la generosidad, la compasión, la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. Es una doctrina que tiene fines de integrar los valores humanos, y esta se enfocaba en la capacidad de los seres humanos de conocer el mundo e interactuar con él mediante la razón. Las funciones específicas de un psicólogo en el enfoque humanista es que se centra en el estudio de una persona a nivel global, valora sus pensamientos, emociones, comportamientos o contexto vital para ofrecer soluciones y tratamientos a sus problemas. La terapia que ejerce un psicólogo humanista consiste en probar la falta de educación a maneras antiguas de percibir, buscando que se reconocieran mejores percepciones respecto a las relaciones más significativas para el cliente. Todo lo relacionado a la forma en que se diagnostica estaría relacionado a la experiencia del cliente más que a la del especialista. Yo les vengo a hablar sobre lo que es la psicología gestal. Esta más que nada fue un conjunto de ideologías, prácticas y leyes que se dieron como contrapeso al modelo mental centrado en los estímulos externos. Esto inició alrededor del siglo XX. Las leyes y las teorías de los gestos se introdujeron en la práctica de la psicoterapia a través del trabajo de Fritz Perls. Esto fue en 1893 a 1970, ya que él era médico, psicoanalista y fue estadounidense-alemán. Así como la psicología gestal rechaza la idea de que lo que puede en un modelo mental es solo un resultado de estímulos externos, esta psicoterapia también rechaza la idea de que los procesos mentales solo pueden resultar de la influencia externa sobre el sujeto. De esta manera, la, la psicología gestal argumenta que los principios psicológicos ocurren a través de la actividad mental interna, al igual que las leyes de gestal explican la percepción a través de una serie de mecanismos internos. Dado que la psicología gestal ha demostrado que las personas no experimentan las cosas como entidades aisladas, sino que al contrario, que las organizan a través de sus interacciones, la terapia gestal cree que depende del individuo lograr esta función. Ahora, lo que puede causar signos, malestares y bloqueos en el crecimiento personal. Ahora les voy a hablar de lo que son las leyes de gestal y las que estableció. La primera es el Pragnanz. Esta declara que el cerebro tiene una tendencia a organizar los elementos de manera más sencilla, de la manera más sencilla posible. El cerebro realiza una síntesis rápida que busca simplificar lo que vemos, ya que no podemos dedicar tiempo y analizar todo lo que nos rodea. La segunda ley es la ley de figura-fondo. Este establece que una persona no puede interpretar un objeto como figura y fondo a la vez. Un ejemplo claro de esto es la copa de Rubik, donde es posible captar las caras y la copa simultáneamente. Ley de proximidad.
En esta ley, los elementos que se hallan más cercanos entre sí representan un solo bloque según nuestra percepción. Un ejemplo es cuando miramos 3 montones de libros y en vez de apreciar cada uno por separado, nosotros vemos a cada grupo como un solo bloque. La siguiente ley es la ley de la similitud. Las figuras similares parecen tener una forma igual. Un ejemplo de esto son los árboles, ya que los árboles tienen formas únicas, pero aún así nosotros los asociamos como si fueran iguales. La siguiente ley es la ley del destino común. Dicha ley muestra cómo es que varios objetos se mueven en la misma dirección y son vistos como un conjunto. Viene lo que es la ley del cierre. Esta tenemos tendencia a cerrar aquellos entornos que no están completamente cerrados. Un ejemplo es cuando vemos una línea curva casi cerrada, pero con una pequeña abertura. Entonces nuestro cerebro asume que es una circunferencia y la vemos como si estuviera cerrada. La última ley es la ley de la buena continuación. El cerebro prefiere hacer caso omiso a aquellos cambios bruscos en las imágenes que observamos. Un ejemplo es cuando vemos un cartel con un texto tapado por una farola, pero logramos entenderlo, así no aparezca dicho fragmento. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que son las funciones específicas del psicólogo. En la psicología gestal se centra en la búsqueda que el paciente logre entender lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace, alineándolo todo y obteniendo soluciones a sus problemas. La misma forma hace parte del enfoque humanista y sus principios fundamentales son los siguientes, son 3. El primero es conocerte a ti mismo. Solo a través de la introspección de nosotros mismos lograremos identificar las razones por las que reaccionamos de tal forma, ya sea por sentimientos o que no nos comportamos de cierta manera, porque no tenemos tales estímulos. Ahora, el segundo es, el ahora es lo que importa. Según esta teoría, lo que importa es lo que sucede en el presente y en el pasado, y el futuro son proyecciones del mismo. O sea, a lo que hace referencia es que nosotros deberíamos de estar viviendo el presente, ya que el pasado y el futuro son predicciones que van de la mano y son predicciones a las cuales no le deberíamos dar mucha importancia. Y el tercero y el último es asumir nuestras responsabilidades, ya que según la psicología gestal, cuando aceptamos nuestras responsabilidades sobre lo que nos ha pasado, tenemos mayores capacidades para solucionar nuestros problemas y con esto mismo tenemos más potencial como personas, según esta misma psicología. Y con esto le abro paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Liliana Álvarez y voy a hablarles sobre el enfoque cognitivo. Es la integración de procesos mentales que permiten la integración entre sujetos que incluyen fenómenos como el de la percepción social, la teórica de la mente y la empatía. Las funciones específicas del psicólogo son terapia cognitiva conductual, es decir, del habla donde interviene el psicoterapeuta. También modificar los pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos. En el enfoque sistemático vamos a hablar mi compañera Karen y yo. El enfoque sistemático estudia los elementos o componentes de un sistema y sus interrelaciones con el ambiente, es decir, que invita a estudiar la composición, el entorno y la estructura de los sistemas de interés. También nos permite identificar grupos de elementos que se pueden clasificar como subsistemas de acuerdo a su función y distinguir las características comunes a todos los sistemas que hay en la realidad. El enfoque sistemático es el punto de vista que se interesa más por el todo que por las partes. Por ejemplo, un sistema es un conjunto de partes independientes, pero funcionan como una totalidad y pues todos tienen un propósito común.
Las funciones específicas del psicólogo en un enfoque sistemático serían que pueden ayudarse del enfoque para hacer un análisis de las pautas y reglas de interacción familiar recíproca, que es lo que nos va a permitir llegar al centro de los conflictos familiares y, por tanto, a las causas de la disfunción familiar, permitiendo que éstas exploten sus recursos para enfrentar las situaciones difíciles.